Una chica talentosa que toca el violonchelo ve sus sueños truncados cuando de repente se desmaya en el escenario. Ella sufre de un severo insomnio. Por eso, cuando trata de buscar la cura para su enfermedad, conoce a un chico que sorprendentemente al tocarlo se queda dormida. Para su sorpresa, este chico también sufre de insomnio y es irónicamente el director de una gran empresa de tecnología para el sueño. Ambos descubren que el contacto entre ellos actúa como un poderoso medicamento. ¿Logrará el amor finalmente curar su enfermedad? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Señor Insomnio esperando el amor. Lu En-tong es una violonchelista que ha dominado el escenario mundial con su gran talento. Es la audición de la Gran Orquesta Sinfónica de Asia y ella está haciendo una impecable presentación. El jurado está fascinado con su talento cuando de repente se desmaya, así que no pudo terminar su actuación y tristemente fue descalificada. Ella se desanima mucho porque sufre de insomnio severo y aún no ha encontrado la manera de curarse. Ella sabe que si esto continúa nunca cumplirá sus sueños como artista. Así que ella se propone tratar su condición y participar en la competencia el próximo mes. En el camino, ella ve un anuncio de reclutamiento de voluntarios para un programa de recuperación del insomnio. Esto le sube el ánimo y de inmediato se inscribe. Ahora conocemos a Yang Shu, el CEO de una empresa especializada en investigación de tecnología del sueño. Pero irónicamente, él también sufre de insomnio, lo que le trae problemas con la junta directiva porque sería un escándalo que el director ejecutivo tenga insomnio. Así que si no cura su problema, pronto será expulsado de la empresa. Por eso, él también se une al programa para tratar su insomnio. Lamentablemente, los cupos están llenos y Yang Shu simplemente elimina un registrado al azar para entrar al programa. Esta resulta ser Lu En-tong. Cuando ella se da cuenta de que fue eliminada sin razón alguna, busca la manera de reclamarle directamente al responsable, al CEO. Ella se enteró por el personal de seguridad que el responsable del proyecto estaba a punto de partir en un avión privado desde la azotea, así que ella va en su búsqueda. Él está en la terraza a punto de tomar unas pastillas para el insomnio y cuando ella llega piensa que él va a saltar y corre a salvarlo. En eso ella lo jala pero cae sobre él y al tocarse en cuestión de segundos ambos se quedan dormidos. Así que terminaron durmiendo en la azotea toda la noche. Al amanecer ella se emociona porque tenía mucho tiempo que no dormía bien. Luego, al ver a Yang Shu dormido, ella lo deja atado para que él no intente quitarse la vida otra vez. Más tarde, el presidente Yang Shu también se alegra porque cree que sus pastillas están funcionando. Pero lamentablemente, esa misma noche los dos no duermen bien, como de costumbre. Su insomnio volvió. Ella se arma de valor para hacer su último intento de entrar al programa. Claro, como no tiene opción, se cuela en el autobús que lleva a los participantes a un hotel y termina sentándose junto al mismo chico con quien se durmió esa noche. Y como cree que él intentó de nuevo atentar contra su vida, le trata de dar ánimos. Pero él cree que ella es una chica un poco loca. En el autobús, ambos se quedaron dormidos debido a un frenazo repentino del conductor y se despertaron solo cuando él les avisó que habían llegado al resort. Cuando llegaron a la piscina, ella vio un frasco de medicina volcado sobre la mesa y a Yang Shu entrando en la piscina, lo que confirmó sus sospechas. Ella corre de inmediato a la piscina para salvarlo. Inesperadamente, después de que volvieron a hacer contacto visual, se sintieron somnolientos. Lu En-tong logró resistirse a la somnolencia y sacó al durmiente Yang Shu de la piscina, pero luego se queda dormida también. Cuando ambos se despiertan no entienden lo que está pasando y se sienten muy incómodos. Luego ella le dice que solo trataba de ayudarlo a que no se quitara la vida, pero él le agradece su amabilidad y le dice que nunca intentó acabar con su vida. Luego ella le comenta que cree que cada vez que se tocan pueden quedarse dormidos, porque ya van 3 veces que les pasa eso. A Yang Shu le parece una tontería y se va. Como Lu En-tong no es parte del programa, va a ser echada del hotel, pero Yang Shu se compadece y deja que ella se quede en la habitación VIP. Luego él se confunde de habitación y ve que ella está descansando, y entonces teniendo en mente lo que ella le dijo anteriormente, intenta tocarla cuidadosamente y efectivamente se duerme.
Al día siguiente, cuando se despertó y vio a Luetong todavía durmiendo a su lado, saltó de la sorpresa. Yanshu quería irse, pero Luetong lo abrazó inconscientemente. Cuando despierta y se dio cuenta de que había un hombre a su lado, se asustó muchísimo. Ella le reclama si él lo hizo porque quería comprobar si la teoría de ella era cierta. Pero Don Orgulloso niega todo y dice que es un malentendido y logra irse. Luego Yanshu le pregunta a especialistas si es posible que dos personas después de cualquier contacto físico se duerman inmediatamente. Lógicamente le dicen que eso no puede ser posible y esto lo confunde aún más. En las noches ellos siguen teniendo problemas para dormir. Y entonces ella trata de comunicarse con Yanshu, pero él la evita porque cree que está loca. Entonces ella va a la empresa y lo termina encontrando. Él le ofrece dinero para que lo deje en paz, pero ella lo rechaza y le dice que si no le cree, que entonces experimenten una vez más para que él compruebe que es cierto que pueden dormir solo al tocarse. A pesar de que Yanshu se niega, ella lo termina convenciendo, pero cuando lo abraza no pasa absolutamente nada y ella queda como una payasa. Al día siguiente, ella piensa que solo se duermen si se tocan en una situación crítica. Entonces va a la empresa y es cuando se entera que él es el presidente ejecutivo de la compañía encargada de la investigación sobre el insomnio. Ahora el asistente y el tío de Yanshu, Song Sheng, se preocupan mucho de que esta chica desconocida sepa de un problema tan privado del presidente. Entonces quieren convencerla que mantenga el secreto, pero ella aprovecha la situación para llegar a un acuerdo en el que ella puede estar cerca de Yanshu y así intentar dormir. El plan es dejar que ella sea la candidata perfecta para una entrevista y sea la nueva asistente del presidente. Sin embargo, el plan no funciona porque ella defiende a una candidata que estaba siendo tratada de manera injusta en la entrevista por la directora Mansu. Entonces, ella ayuda a la chica para que le den el puesto. Yanshu ve esto y se da cuenta lo valiente que ella es. Y aunque efectivamente le dan el trabajo a la chica, ella queda descalificada. Las personas con insomnio crónico pueden experimentar alucinaciones y Luetong tuvo una. Tarde en la noche invitó a Song Sheng y al asistente y les compartió su plan perfecto. El plan era crear la ilusión de que Yanshu estaba experimentando alucinaciones en su casa. Entonces ella aparecía y lo abrazaba mientras él estaba sobresaltado y ambos se quedaban dormidos. Así que los tres decidieron ir inmediatamente a la casa de Yanshu e implementar este plan perfecto. Pero el plan se frustró incluso antes de que comenzara cuando Yanshu los descubrió. Aunque se tratan de justificar, él está molesto, pero su tío y asistente lo convencen que él mismo se dé la oportunidad de encontrar una solución a su insomnio. Yanshu acepta y les da 3 días para que hagan el experimento. Al otro día, ella le hace un favor y lo lleva a una reunión. Después de terminar el trabajo, Yanshu vio que ella todavía lo estaba esperando abajo mientras comía. Esto sin duda le agradó. Así que cuando notó que tenía la boca sucia, sacó su pañuelo y se lo prestó para que se limpiara. Entonces ella lo invita a ver una película. Claro, su intención es tomarlo de la mano cuando él se asuste y así quedarse dormidos. Pero él no se sienta junto a ella y tristemente no tiene éxito en su plan. Así que ella lo lleva a una casa de miedo para asustarlo, pero la que termina corriendo del miedo es ella. Por la noche, ella lo invita a cenar a su restaurante favorito. Allí bebieron alcohol y terminaron emborrachándose un poco. Luetong vio un anuncio de una competencia de violonchelo y él notó que estaba interesada en él. Allí se enteró de que a ella le encantaba la música, pero no podía tocar correctamente debido al insomnio. Yanshu bebió demasiado y ayudó a Luetong a registrarse para la competencia, con la esperanza de que pudiera perseguir valientemente su pasión. Con la influencia del alcohol, ambos continuaron divirtiéndose en la desordenada casa de él. Al día siguiente, ella despierta viendo todo el desastre y recordando todas las locuras que hicieron borrachos. Yanshu también se despierta y cuando recuerda lo que pasó y vio que ella dañó uno de sus costosos cuadros, se enoja muchísimo y le pide que le pague el daño de su pintura. Pero como ella no tiene todo ese dinero, él se lo deja como deuda y la echa de su casa.
En el camino al trabajo, él se la encuentra y la lleva hasta la empresa, y luego le dice que trabaje duro para que le pague la deuda. Y al ver que ella se molesta, suelta una ligera sonrisa. Parece que disfruta molestarla. Rato más tarde, él le comenta su situación a una doctora muy recomendada, y ella le dice que harán una investigación para darle una respuesta, pero para eso necesitan a Luetong junto a él. Como él fue muy duro con ella, le cuesta convencerla y le propone que eliminará su gran deuda si ella acepta un nuevo acuerdo, un contrato de trabajo donde ella tendrá un puesto en la empresa con un buen salario, pero tiene que cooperar con el tratamiento de él. Al principio ella no quería, pero cuando se entera que puede llegar a curar su insomnio, cambia de opinión y acepta. Al otro día empieza su trabajo en la empresa como asistente personal de Yang Shu. La doctora Lee les explica que para obtener un diagnóstico inicial, el experimento trata de tener puestas todo el tiempo unas manillas que les darán datos a los laboratorios sobre lo que ocurre en sus cuerpos, y para esto deben vivir juntos. Luetong se sorprendió, pero pensó que si eso podía ayudar a tratar su insomnio, vivir juntos no sería un problema, ya que ya habían dormido juntos antes. Así que ella se mudó a la casa de Yang Shu y terminaron durmiendo en la misma cama. El acuerdo era que tenían que tomarse de las manos mientras dormían, y Luetong solo podía soltarse después de que Yang Shu se durmiera, o de lo contrario tendría que compensarlo. Luetong no podía conciliar el sueño y escuchó ruidos extraños en la habitación, por lo que ambos se levantaron para investigar. Entonces ella vio una serpiente y se asustó tanto que saltó sobre él. La serpiente resultó ser la mascota de Yang Shu, por lo que la volvió a poner en una caja. Por otro lado, Yang Shu fue invitado a un prestigioso cóctel por Shi-Soo, un amigo de Luetong, quien también es accionista de la empresa. Pero lo más raro aquí es que él acepta ir, algo que normalmente no hace. Pero por supuesto, esa decisión tiene nombre, Luetong, pues no piensa ir solo y manda hacerle un look muy elegante a ella para la ocasión. Cuando Yang Shu y Chi-Soo ya están en el cóctel, su colega Man-Soo le coquetea y trata de tener su atención, pero los ojos de Yang Shu se iluminan cuando llega la hermosa En-tong. Él la lleva a conocer a uno de los jueces de la orquesta donde ella participará, y ella está muy feliz por eso. Luego, él trata de arreglarle el vestido, pero llega Man-Soo y le hace toda una escena de celos y le tira la bebida al vestido de Luetong. Él se molesta por esto y de manera muy caballerosa protege a En-tong y la lleva afuera. Incluso le pide disculpas y le da explicaciones por lo que hizo Man-Soo, y ella le dice que se nota que Man-Soo gusta mucho de él. Cuando ella habla del amor que siente por la música, él no puede ocultar su sonrisa y le da un precioso violonchelo como regalo, y ella toca una linda melodía. Cuando termina, él la ve con ojitos de enamorado y no puede seguir conteniendo su corazón, así que le confiesa que está enamorado de ella. Él quería besarla, pero inesperadamente ambos se durmieron y una mujer que pasaba por allí los despertó al final. Al rato, la doctora llama a Yang Shu a darle por fin un diagnóstico. Resulta ser que ellos se duermen al aumentar demasiado un neurotransmisor que solo actúa en situaciones de incertidumbre o excitación. Al día siguiente, ella sigue confundida por no saber cómo se quedaron dormidos y se lo dice a él, pero este se hace el loco y le dice que no sabe nada. Así que cuando le dice que deben intentar saber cómo sucedió, ella intenta darle un beso, pero él termina interrumpiéndola. Pero luego Yang Shu claramente se siente como un tonto al desperdiciar ese beso con ella. Entonces la lleva a ver una película para buscar la manera de acelerarle el corazón, pero parece ser que el único emocionado es él. Según la doctora, si la pulsera brilla en rojo es porque la persona se siente tan emocionada que es el momento indicado para tocarse y dormirse. Vemos que la de Yang Shu está alumbrando mucho, pero la de ella no, a pesar del esfuerzo que él hace para hacerla brillar. En el auto, él se siente tenso al ver que ella no siente nada por él, y entonces se le declara por completo diciéndole: me gustas mucho, me gustas cuando te enojas, cuando sonríes, cuando tocas tu instrumento apasionada, solo quiero verte todos los días. Y también le explica lo que en realidad le dijo la doctora y la función de las pulseras, y le pregunta si ella no siente nada por él.
Entonces es cuando ella le dice la verdad, y es que su pulsera se dañó ese día al mojarse y por eso no brilla. Además, ella ha estado igual de emocionada que él cada vez que están juntos, y le comprueba que sí se siente emocionada al ponerse la pulsera de él, la cual brilla. Por supuesto, esto alegra a Yanshu, y cuando se van a dar un beso, se vuelven a dormir. Por otro lado, Yanshu está planeando cómo hacer para permanecer despierto en los momentos emocionantes con ella y poder disfrutar más juntos. Luego se encuentra con ella y nota que estaba averiguando lo mismo. Ambos descubrieron que aplicar aceite de mentol en las sienes podía mantenerlos despiertos, así que él finalmente se atrevió y le dio un beso apasionado a su amada. Sin embargo, aún así se durmieron. Ahora se nos explica que el problema parece tener un cambio crucial en la reacción de sus cuerpos, y al pasar mucho tiempo juntos pueden llegar a tener sueño fácilmente al tacto y la duración de su sueño aumentará, convirtiéndose en hiperinsomnia. Luego, Yanshu le informa a su amada que ella participará en el concurso de músicos y eso la alegra mucho. En casa, él la atiende muy dulcemente para que su princesa se prepare bien para el concurso. Luego, Yanshu y Chisou están listos para ver la audición de ella para la Orquesta Sinfónica de Asia, pero también llega Mansu. Y mientras Luetong está practicando para su turno, una señora le llega con un cuento todo barato, y ella, como es tan ingenua, va donde le indica a la señora, pero esta la encierra en una habitación muy fría. Ahora la llaman al escenario, pero ella no aparece y pierde su turno. A los chicos les extraña esta situación y van a buscarla, pero ven que ella hasta dejó el celular y se dan cuenta que algo malo pasó y entonces la siguen buscando. Yanshu revisa las cámaras y entonces la encuentra toda desmayada por el frío. Al amanecer, él le da ánimos y fuerzas, le dice que lo volverán a intentar y que la protegerá. Pero esto no se queda así. Él descubre que fue Mansu la causante de esto. Por eso va a reclamarle defendiendo a su chica y hasta le dice que fue despreciable conocerla. Más tarde nos enteramos que Yanshu tiene una mala relación con su padre desde la muerte de su madre. Luentong estaba limpiando la casa y accidentalmente abrió una caja. Dentro había una bufanda roja a medio terminar. Cuando Yanshu regresó a casa después de discutir con su padre y vio que Luentong había tocado sus cosas, la regañó fuertemente dejándola desconcertada. Ella recibe una llamada de su madre pidiéndole que fuera a cenar. Luentong no esperaba que sus padres eligieran un gran restaurante. Más tarde se enteró de que se trataba de una cita ciegas organizada por sus padres. Todos los deliciosos platos en la mesa fueron preparados por Chisou. Ella se sintió sorprendida y confundida por esto. Mientras todos comían juntos, alguien les tomó una foto y se la enviaron al galán, quien inmediatamente fue a buscarla. Él fue testigo de cómo Chisou le confesaba sus sentimientos a Luetong. Yanshu corrió y le dijo a Chisou que Luetong ya estaba en una relación con él. Luego la agarró de la mano y se la llevó. Como estaba tan celoso, él la regaña y ambos tienen su primera discusión como pareja. Ella le dice que sus padres tenían razón y que debería encontrar un novio que fuera gentil y considerado. Sintiéndose indignado, él encontró la expresión de enojo de Luetong bastante linda y ya no se sintió molesto. Ella lo hace entrar en razón y él se disculpa con ella y le dice que será más considerado. Pero esa noche él termina tomando unos tragos para complacer a su suegro y cuando llegan a casa ellos se quedan dormidos en el sofá y desde la ventana les toman una foto juntos, la cual es publicada y los periódicos hacen tantos rumores que dañan la reputación de Luetong. Ahora la directiva decide expulsarla de la empresa. Por otro lado, ella nota que su sueño dura ahora mucho más de lo normal y cuando va a salir los periodistas llegan a la puerta y no la dejan en paz con tantas preguntas. Menos mal que llega Chisou y la saca rápido de allí. Ellos reconcilian su amistad y él le dice que ya no la molestará más. Cuando Yanshu está con ella en tratamiento, él se da cuenta que su tiempo de dormir está mejorando. La doctora le explica que ahora el problema es al revés. Si la somnolencia o exceso de sueño sigue, uno de ellos va a quedar en un sueño interminable.
Y quien va a sufrir eso parece ser Luetón, quien tiene un sueño demasiado profundo. Hasta el momento, la única solución es que no estén muy juntos para evitar el exceso de sueño. También nos enteramos que ella deja su empleo por culpa del escándalo. Más tarde, él, para protegerla, pero sin que ella se preocupe por el diagnóstico, decide trabajar más tiempo en la empresa para no pasar tanto tiempo cerca de ella y su cuadro empeore. Pero esto la preocupa porque ella solo lo puede ver por fotos. Entonces, para consentir a su novio, le lleva una comida al trabajo, pero antes de entrar a la oficina, escucha por parte del asistente que él ya dejó de estar enamorado y por eso está alejándose de ella. Eso la destroza por completo, pero Yanshu, al darse cuenta que ella estuvo ahí, va a explicarle la verdad y ella se da cuenta que fue un malentendido. Ella le dice que debió decirle la verdad para enfrentar ese problema juntos como una pareja. Ahora ellos hacen un horario para mantener una distancia adecuada y cuidar su salud. Curiosamente, Yanshu se ve feliz en el trabajo y él les pregunta cosas sobre el matrimonio a sus empleados. Luego habla con su querida novia para conocer a sus suegros y formalizar la relación. Lo que ocurre es que cuando él le comenta a su padre que se casará y no con Mansu, el señor se preocupa y aún peor cuando se entera por investigación propia que es con una simple asistente y piensa de inmediato que ella es solo una interesada. El señor está tan molesto con su hijo que lo deja plantado en la cena que tenían con los padres de su novia y luego le dice que no permitirá que se case con ella. Ahora los padres de ella también están preocupados por lo grosero que es el padre de Yanshu, así que para evitar que ella sufra en el futuro le prohíben su relación con él. Por otro lado, ellos tratan de explicarles todo lo que ha pasado y el por qué deben estar juntos. Pero el cuento de curar el insomnio no se lo creen, y aunque los padres de ella le dan una segunda oportunidad a Yanshu, alguien les envía por correo el contrato que ellos habían hecho para poder dormir juntos y curarse. Pero sus padres malinterpretan todo y creen que su hija le estaba pagando la deuda a Yanshu en la cama. Así que ellos se decepcionan de los chicos y les prohíben por completo su relación. Luego, el padre de Luetón encuentra a Mansu y esta malvada le dice que es la prometida de Yanshu. Eso hace que los padres crean que su hija está bajo alguna droga por estar enamorada de un hombre comprometido. Debido a esto, nuestros protagonistas tienen pesadillas toda la noche y su insomnio vuelve, perjudicando tanto la salud de Yanshu que no resiste el dolor de cabeza en la oficina. Por eso intenta tomar un montón de pastillas descontroladamente, pero llega Chisou y lo ayuda. Yanshu habla tranquilamente con él y le explica toda la verdad de por qué Eton y él se acercaron tanto al principio a causa del tratamiento contra el insomnio, pero que después de todo esto ahora se aman. Él le cree y coopera con Yanshu para que puedan estar juntos otra vez. Como los padres de ella sí quieren y confían en Chisou, dejan que su hija salga con él. Entonces él la lleva a ver a su amado y ellos le agradecen por ser su cómplice. De todas maneras, el padre de ella llega por sorpresa y los descubre. Así que ellos deciden demostrarle que se necesitan mutuamente para dormir y curarse. Después de unos cuantos intentos, finalmente pueden conciliar el sueño y quedan profundos. Cuando su papá ve eso, termina creyendo en lo que ellos decían. Por otro lado, Mansu descubre que la madre de Yanshu fue la maestra de violonchelo de Luetón cuando era niña. Más tarde, nuestra parejita va con la doctora Lee y ella les dice que van a empezar otro tratamiento porque su caso se ha llenado de anomalías. Cuando ella les hace el tratamiento con hipnosis, ambos tienen sueños idénticos de cuando eran niños y lloraban en un lago. Ahora la doctora les dice que deben tener alguna experiencia con el ahogamiento de manera similar, pero ellos no recuerdan ningún tipo de experiencia así. Por eso la doctora les dice que tienen que salir a liberar la mente para que sus recuerdos vuelvan a su mente. Yanshu decide llevar a su amada a un lugar al que siempre ha querido llevarla, que resulta ser junto al agua. En el camino casi tienen un accidente en el auto y sus suegros, quienes los perseguían, los regañan y los auxilian. En el hotel se van a dormir, pero el pobre Yanshu tiene que dormir con su suegro y no puede ni parpadear con los ronquidos del señor. Entonces más tarde la madre de ella los oye conversando y se da cuenta del amor mutuo que sienten y lo gentil que es Yanshu con su hija. Al amanecer ellos finalmente ya le confían a su hija y dejan que pasen el día solos.
Aprovechando el lugar, ambos van a un árbol de los deseos donde él tiene recuerdos de cuando era niño y estaba con su querida mamá. Luego, un señor les ofrece un paseo en barco, pero ellos inmediatamente rechazan la oferta porque desde su infancia se sienten muy incómodos en los paseos en barco. Por la noche, Yanshu lleva a su amada a acampar y prepara fuegos artificiales. Está vestido con un traje pulcro y tiene un anillo listo para proponerle matrimonio. Él está muy nervioso y tiembla por esto, y Luetón cree que está temblando por el frío. Él finalmente se arma de valor y le dice que ella es la más hermosa a sus ojos y le pide matrimonio de una manera muy romántica. Ella, muy feliz, acepta su propuesta, pero mientras intentan ponerse el anillo, nuestros bellos durmientes se quedan dormidos y el anillo cae al suelo. Pero resulta que ambos habían estado durmiendo durante mucho tiempo, que cuando despertaron ya habían pasado 2 días. Fueron los padres de Luetón quienes descubrieron su ausencia y buscaron ayuda en el hotel. El personal del hotel los encontró y estos les informan que han estado desaparecidos por más de 30 horas. Esto deja a nuestros protagonistas impactados, pues está ocurriendo lo que la doctora predijo. Los padres de ella le dicen lo preocupados que estaban, y más al notar que el problema es grande, que si los chicos no están juntos tienen insomnio y cuando lo están tienen hiperinsomnia. Pero la positividad de su hija les da consuelo como familia. Lastimosamente, nuestro chico no cuenta con la misma reacción de su padre, quien después de lo ocurrido está aún más enojado con su hijo. Ellos tienen una fuerte discusión donde Yanshu le echa la culpa de la muerte de su mamá, y esto provoca que al señor le dé un infarto que lo manda directo al hospital. Al pensar en la situación, Yanshu se siente culpable por haberle causado tal problema y se desahoga con su amada, quien lo escucha y llora con él. Ella es tan adorable que decide hacer algo al respecto y se ofrece para cuidar a su suegro en el hospital, pero ocultando su identidad real para que así no le dé otro infarto al señor al saber quién lo cuida. Ella es muy amable con él y hace todo lo que puede para que el señor se recupere y así también aliviar la preocupación de su amado. Claro, Yanshu no sabe lo que ella está haciendo y cuando se entera le preocupa que su padre la haya tratado mal y entonces la busca en el hospital. Pero gracias a la persistencia, ella pudo lograr que el señor se acercara a ella. Ahora vemos que los dos se están llevando muy bien ahora. La doctora Lee le da un consejo a Yanshu para que permanezcan despiertos más tiempo mientras se tocan, y es que estén a una temperatura muy baja aunque por tiempo limitado. El padre de Yanshu le confiesa a ella que desde un principio supo que era Luetón, pero al pasar tiempo con ella notó sus cualidades y cambió su opinión respecto a ella. Luego, por fin, Yanshu y su padre tienen una conversación agradable y hasta el señor acepta su error y le dice a su hijo que lo apoyará en su relación. Con sus padres a favor, él termina de proponerle matrimonio a su amada y le pone por completo el anillo, gracias a que sigue el consejo de la doctora y crea un ambiente muy frío y hermoso. Así que por fin logran disfrutar del largo y romántico beso que sin duda se merecían. Pero no todo puede ser felicidad, ya que cuando sus padres se encuentran en la cena familiar se quedan sorprendidos al reconocerse. Los padres de Luetón no dijeron una palabra y se la llevaron, y el padre de Yanshu le pide a su hijo que rompa con ella. Él no podía entender por qué su padre cambió de opinión repentinamente, y es cuando este le revela directamente que Luetón fue el motivo de la muerte de su madre. Preocupada por todo esto, Luetón llama a su amado, pero por primera vez desde que comenzaron a salir, él no respondió a su llamada. El padre de Yanshu procede a contarle lo que sucedió en ese entonces. Resulta que Luetón fue quien llevó a Yanshu a remar en un bote y el bote volcó. La madre de Yanshu murió mientras intentaba salvarlos. En ese momento, él tuvo fiebre alta durante unos días y cuando despertó no recordaba nada. El médico dijo que era amnesia selectiva, así que para evitar que se traumatizara, el padre de él le ocultó la verdad sobre la muerte de su madre durante estos años.
años. Ahora Yanshu no puede procesar todo lo que está escuchando. Por eso, como no creyó las palabras de su padre, fue a buscar a su tío Song Chen para saber la verdad sobre lo ocurrido. Y como este sabía que no podía ocultarlo más, le contó sobre el incidente y le dice que si no fuera por la insistencia de Lue Tong en subir al barco, no hubiera muerto su cuñada. Como nuestra chica es la única que no recibe explicaciones de nadie, sigue buscando a su novio para entender por qué él no se comunica con ella, pero él está tan devastado con la noticia que prefiere estar solo. Jisoo habla con los padres de ella y ellos le cuentan que Lue Tong de niña era muy obediente y tranquila, y que por eso es difícil para ellos creer que ella le insistiera al niño en ir a remar. Además, le dicen que por culpa del incidente, ella también tuvo amnesia y perdió todos los recuerdos, y además empezó a sufrir de pesadillas. Cuando Yanshu está recordando lo buena que era su mamá, llega la madre de su amada y le pide que no vuelva con su hija para que ninguno de los dos sufra. Entonces Yanshu llama a Jisoo y le dice que romperá con ella y que la cuide por él. La verdad es que él no culpa a su amada de la tragedia, pero sabe que la noticia puede afectar mucho su salud. Él obedece a su suegra y a su padre y decide alejarse de ella y finge que ya no la ama para que ella se aleje de él. Incluso hace público un supuesto amorío para que ella lo deje. Pero nuestra chica conoce tan bien a su amado que ella sabe que él no sería capaz y que tal vez lo hace porque debe estar obedeciendo a su padre. Entonces ella quiere hablar con su novio, pero él no le contesta, haciendo que ella se preocupe aún más. Ella lo encuentra y con la esperanza de que él le explique el malentendido, Yanshu le dice que todo lo que pasa es real, que ella es inútil para su futuro y que solo le sirve para curar su insomnio, y por eso está viéndose con otra chica de su nivel. Ella queda decepcionada y ahora sí lo deja. Decirle esto a ella fue muy difícil para él, porque verla llorando le rompió el corazón. Pero cuando la doctora Lee ve a nuestra protagonista, le dice que ella monitorea los datos de ellos y le muestra que la frecuencia cardíaca de Yanshu hacia ella no ha cambiado, y que para que ellos se curen del insomnio deben recuperar el recuerdo del accidente en el agua. Mansu ve que Lue Tong está en la empresa buscando a Yanshu y le da las evidencias del día de la tragedia. De esta manera ella se entera de la verdad, y aunque Yanshu y Jisoo la ven, no pueden detenerla. Ella le muestra el periódico a sus padres y está destrozada por ser la causante de que la madre de su novio muriera hace 15 años atrás. Además, se molesta con ellos por haberle pedido a Yanshu que la dejara. Luego, ella se reúne con su amado y llorando le dice que como ella solo le ha traído desgracias, no merece ser parte de su vida. Él le dice que nunca la culpó por eso, pero ella tira el anillo de compromiso y rompe con él, dejándolo totalmente desconsolado. Como los dos se alejaron, ahora su insomnio vuelve y los atormenta, haciendo que sus días sean desorientados. Incluso ella ve a otras personas con el rostro de Yanshu. Y es que él ve a uno de sus accionistas como Lue Tong y se distrae y se ríe en plena reunión. Y Jisoo se da cuenta que ya estos dos van a terminar locos si no vuelven a estar juntos. Por eso habla con él para que vuelva con Lue Tong y le muestra que ella también la está pasando difícil por culpa del insomnio. Pero él no está dispuesto a volver con ella, ya que cree que Lue Tong sufrirá a su lado porque siempre recordará la tragedia. De regreso a su casa, Yanshu tiene un accidente porque su cuerpo está muy débil debido al insomnio. Él es hospitalizado debido a esto y Lue Tong lo cuida contra la voluntad de Mansu. Pero esta chica por fin recapacitó y habla con Lue Tong para decirle que se equivocó al ser tan malvada con ella y querer separarla de Yanshu, así que se disculpa con ella. Rato más tarde, Lue Tong se marcha para que su amado no sepa que ella estuvo cuidándolo. Pero Mansu habla con él y le dice que Lue Tong fue quien lo cuidó los 3 días que estuvo inconsciente. Además, le dice que ella lo dejará en paz para que él esté tranquilo. Yanshu se alegra por el cambio de Mansu, pues será un problema menos. Song Chen no quería que Yanshu continuara el tratamiento con Lue Tong. Creía que ella solo dañaría a Yanshu. Pero él no lo escuchó y declaró que nunca se daría por vencido con Lue Tong, pase lo que pase.
Durante la estadía en el hospital, Song Chen actuó como director ejecutivo interino y se ocupó de los asuntos de la empresa. Allí nos enteramos que la oposición de Song Chen para que nuestra parejita no siguiera el tratamiento era para que ellos no recordaran su infancia. Ella quiere continuar con el tratamiento por su propia cuenta, pero la doctora se lo impide. Así que sin más remedio, ambos deben hacerlo juntos, ya que deben recuperar el recuerdo de la tragedia y superarlo. Entonces los dos van al lugar donde ocurrió el accidente para intentar recordar mejor qué pasó ese día. Pero su tío Chen los vigila y se pone muy nervioso. Este siente mucho remordimiento por la muerte de su cuñada y todas las noches tiene pesadillas y tiene miedo que Yanshu y Etong descubran su secreto. Por eso se esfuerza para que los dos no estén juntos y no recuerden lo que pasó ese día realmente. Por otro lado, la doctora Lee desaparece porque es acusada de un grave problema con la empresa y ahora ellos detienen su tratamiento. Luego, la doctora les envía la grabación de lo que ellos describieron mientras dormían bajo un experimento y se dan cuenta que en la grabación ellos mencionan que había otra persona en el bote con ellos el día del accidente. Él empieza a sospechar de su tío, pero su padre le dice que no sea así de desconfiado. Luego, el tío Chen manda detener la llegada de un dispositivo para la recuperación de memoria de su sobrino y de Lue Tong. La doctora Lee se dio cuenta y fue en busca de este equipo y lo trajo ella misma. Yanshu y la doctora saben que Chen fue el único que pudo acusarla de algo que no hizo en la empresa y hacen la terapia para que ellos recuperen la memoria y por fin podemos ver la versión real de lo que pasó ese día. Ellos recuerdan que Shen fue quien insistió en ir al bote y aunque ellos no querían, él los convenció y se subieron. Shen sacude bruscamente el bote hasta que caen al agua y como él era el único que sabía nadar, sale del lago. Es ahí cuando llega su cuñada y salva a los niños, pero ella no logra salir. Entonces ellos hablan con un señor que presenció los hechos ese día y este les relata la historia justo como ellos la recuerdan. Y Shen logra escuchar esto y se llena de pánico, pues todo lo que ha hecho se ha ido abajo. Pero se enoja cuando escucha que Yanshu dice que lo odia y ahora piensa que nunca será perdonado, incluso cuando él ha dado tanto por su sobrino. Pero resulta que Yanshu tiene buenos sentimientos y sí perdona a su tío. Pero ya es muy tarde porque el odio se apodera del corazón de Shen y este se anticipa y hace público el insomnio de Yanshu para sacarlo de la empresa. Aunque esto es bastante polémico en la empresa, Yanshu habló sobre su insomnio frente a todos y dijo que debido a esto pudo comprender profundamente el sufrimiento de los pacientes con insomnio. Creía que este asunto era una oportunidad para hacer crecer a la empresa. Él presentó una excelente propuesta que dejó a los ejecutivos realmente aliviados. Así que su tío no pudo salirse con la suya. Por eso cuando se va a ir de la empresa, Yanshu lo detiene y de manera gentil lo escucha y le pide que deje eso en el pasado. Shen se conmueve hasta las lágrimas y le pide perdón a él y también a su hermano. Gracias a esto, su familia ya no tiene nada en contra de Lue Tong. Yanshu llevó a Lue Tong a visitar la tumba de su madre. Allí él le pide a su amada que vuelvan, pero ella se hace la difícil para que él se esfuerce más. Así que él se vuelve ingenioso para poder estar con ella y finge que su insomnio no se ha curado para que ella acepte vivir con él otra vez. Pero Lue Tong sabe que él está actuando, pero igual le sigue la corriente y se hace la fría, aunque también sigue enamorada de él. Como se propone volver a conquistarla, nuestro galán la lleva a conocer a una persona importante de la orquesta, quien la termina ayudando para que ella entre en la Orquesta Sinfónica de Asia. Felices por esta gran noticia, nuestros tortolitos Ma Shizhou y Mansu se van a celebrar juntos. Todos estaban felices de que ella hubiera logrado su sueño. Ahora notamos que Mansu y Shizhou también se están acercando de manera romántica. Yanshu sigue fingiendo su insomnio y a ella le divierte ver todo lo que él hace. Y en la mañana ella le dice que notó el esfuerzo que hizo para conquistarla, así que le da un beso en la mejilla. Y después de sentirse tímida, Yanshu le da un romántico beso en sus labios. Lue Tong teje una bufanda roja para su amado.
Aunque esta no podía compararse con la de su madre, esperaba proteger a Yanshu ella misma. Nuestro galán usó felizmente la bufanda y esperaba que su amada pudiera acompañarlo a ver a su familia, pero al llegar a casa de él no encontraron a nadie. Luego ella recibe una llamada de su madre, quien le dice que su padre se escapó de la casa. Así que después de una intensa búsqueda, nuestra parejita lo encuentra. Nuestro galán sabía lo preocupado que estaba por su hija, por eso prometió cuidarla siempre y amarla. Y es allí cuando su suegro ve su gran amor y decide apoyar su compromiso. Yanshu llevó a su amada a probarse vestidos de novia. Mientras la observaba caminar hacia él vestida de novia, sus ojos se llenaron de asombro y no quería apartar la mirada de ella ni por un momento. Por fin las dos familias se reconcilian y disfrutan de una agradable cena juntos por primera vez. Nuestros tortolitos estaban dando un paseo por la calle cuando de repente empezó a llover a cántaros. Rápidamente corrieron de vuelta a casa. Después de pasar por tantos altibajos, finalmente pudieron estar juntos abiertamente y sin preocupaciones. Ambos ya habían obtenido su certificado de matrimonio y ahora tocaba la gran ceremonia de boda. Allí nuestros tortolitos hicieron su entrada y con la bendición de sus familiares y amigos caminaron hacia el altar. Mientras leían sus votos, contuvieron las lágrimas. Y así termina esta hermosa historia de amor donde dos personas enamoradas finalmente se convierten en una sola. En sus rostros vemos lo felices que están al cumplir la meta de haber superado el insomnio, que aunque amargó sus días al principio, luego de la espera los llevó a encontrar la verdad y a conocer el amor de manera muy especial. Mr. Insomnia Waiting for Love es un drama del año 2023 que nos presenta una cautivadora historia donde el toque de dos almas desencadena una pasión incontrolable. Esta serie te llevará a un mundo de emociones, romance y misterio, donde el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Por eso, si te gustan los dramas diferentes, románticos y con un final feliz, este sin duda es el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.